Hello everyone, welcome to the sixth open learning space of the Module 6 G52, My Word in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. Bienvenidos todos a este sexto espacio abierto de aprendizaje. And how are you today? How do you feel it? How do you feel in this cold afternoon? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? Well, I am okay. I am well. And how are you? I am tired. Okay, so I'm fine. I'm fine too. And let's start. Well, the main session of today is well, we are going to start with the communication with the content program, and then the communication rules, las reglas de comunicación. Next, 6 integrative activity explanation, la explicación de la actividad integradora 6. After that, the topics, los temas, the exercise and practice, los ejercicios y práctica, and finally, if you have any doubts, don't hesitate to ask, and we will answer it. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues ya al final de la clase se ven las dudas y se responden. All right, so the content program of today is still the unit 2, that the word is mine, and the topics for C is question for routine, routines, to does, and rules for verbs. And then you know the net rules. Write your complete name in the chat option, don't write any names, don't talk for a microphone until you're allowed, respect your partner's points of view or their comments, don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to shout. If you want to participate, you raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. And then, so what are you going to do in the integrative activity number 6? And you're going to, you're going to share or to ask the necessary question to know the routines about a roommate. ¿Okay? Entonces, van a plantear preguntas necesarias para conocer la rutina de un roomie. Y bueno, you're going to analyze information about this kind of daily activities. ¿Vale? Entonces van a analizar información acerca de las actividades habituales. Some people deliver jet activity, but well, you made some mistakes about it because ok, algunos de ustedes ya entregaron la actividad, pero pues bueno, tuvieron algunos errores debido a pues el tema que vamos a ver hoy. ¿Vale? Entonces, bueno. Alright, so what are the first topic of today? Well, we are going to begin. Alright, we are going to begin with the rules for verb interperson. Entonces, hoy vamos a iniciar con las reglas para los verbos en tercera persona. What are these kind of rules? Where we have for the verbs that ends with ch, double s, sh, x, o, ot. And we are going to add es at the end. Entonces, si el verbo termina en che, doble s, sh, x, o, z, se va a agregar es. What are the kind of verbs?
cuáles serían los tipos de verbos que van a llevar ES al final. Well, we have some examples like teach, miss, wash, mix, go, and boss. Teach, que quiere decir enseñar, miss, que quiere decir extrañar o perder, wash, que es lavar, mix, mezclar, go, ir, y boss, zumbar. Entonces, para las terceras personas, pues sería dish, dishes, miss, misses, wash, washes, mix, mixes, go, goes, and boss, bosses. Another rule is if the verb ends with Y, we are going to meet this kind of, well, we're going to meet this letter and we are going to add IES at the end. Entonces, si el verbo termina en Y, esta letra se elimina y en lugar de esto vamos a poner IS al final. What are these kind of verbs? Well, we have study, cry, and fly. And in the third person we have study, que es estudiar, cry, que es llorar, y fly, que es volar. Entonces, para las terceras personas, pues sería studies, cries, and flies. Another rule is if the verb ends with I, A, oi, uy, we are going to add S at the end. Entonces, si el verbo termina en vocales como I, A, I, O, uy, se va a agregar S al final. What are these kind of verbs? For example, play, buy, stay. Entonces, play, pues que es jugar, buy, que es comprar, stay, que es mantenerse o estar. Y para las terceras personas, pues vamos a agregar, por ejemplo, plays, buys, and stays. And, and finally, we have the last. Well, if the verb has a different termination to the before ones, we are going to add S at the end. Entonces, si el verbo tiene una terminación diferente a las anteriores reglas, vamos a agregar S al final. And what are these kind of verbs? The normal verbs like eat, work, draw, sleep, read. Sí, entonces aquí estamos hablando ya de los verbos normales, los que terminan en vocal, en consonante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, work, que termina en K, draw, que termina en W, sleep, ¿no? Que termina en P, and, aquí tenemos work, que es trabajar, draw, que es dibujar, sleep, que es dormir. And in the third person, we have works, draws, sleeps. And then we have another kind of text. Y ahora tenemos un texto que dice aquí, the structure is similar to the pronouns he, she, and it. So third person. Although there are another kind of grammar structure to conjugate the verbs in present simple with this kind of personal pronouns. Entonces, la estructura es similar para los pronombres de las terceras personas he, she, it. Aunque existen estructuras gramaticales para conjugar los verbos en presente simple. Y, pues como les decía, va a cambiar la terminación del verbo. ¿Sale? Entonces, es importante que ustedes observen todas estas reglas para saber cuándo agregar IES, ES o solamente una S. ¿Sale? Bien. And then we are going to talk about do, does.
And well, if you remember the last session, we saw do, does, but with like, love, hate, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan la última clase, bueno, la clase anterior estuvimos viendo lo que es do y does, ¿no? Pero aquí vamos a ver, o nos vamos a dar cuenta que do, does es el auxiliar del presente simple. El presente simple normal, ¿por qué? Porque aquí tenemos la conjugación that we have the conjugation like in the third person. Well, we have he plays, she serves, it develops. ¿No? Y ahora in negative we have he doesn't, she doesn't, it doesn't. And what are the interrogative structure? Well, we have does, and well, does he, does she, does it. Does, well, remember, do, does is an auxiliary, and in the interrogative structure, it's in the beginning of the question. Entonces, recuerden poner does y do al principio, al principio de la pregunta cuando se trata del interrogativo. ¿Okay? Entonces, well, for the normal, normal pronouns like I, you, we, you, they, it doesn't change. Entonces, para los pronombres normales como I, you, we, they, pues no cambian, sigue siendo don't y do. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Que en la estructura afirmativa siempre va a llevar en terceras personas, ¿vale? Una S, ¿sale? Una S al final. All right. But talking about interrogative structure, we have some questions. Y bueno, hablando de la estructura interrogativa, pues tenemos unas preguntas que se llaman yes, no. What are this kind of question, yes, no? Well, we use question yes, no, answering all right. Well, we use question yes, no for answer the question, and we are going to to use short answers. ¿Sale? Entonces, para contestar esas preguntas se utilizan respuestas cortas. For example, do you watch TV? Do they cook chicken? And then we have in the third person, he, she, huh? So it's affirmative answer. We are going to answer yes, he does, yes, he does, yes, she does, yes, it does. But if the answer is negative, we are going to answer no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. And what happens, or what's going on with the I, you, we, they? Okay, it's affirmative, yes, yes, I do, yes, you do, yes, we do, etc. And in negative, no, I don't, no, you don't, no, we don't, and no, they don't. Entonces, bueno, summary, en resumen. Entonces, esas preguntas sirven, como les decía el otro día, el inglés pues se basa en estructuras gramaticales, ¿no? Y les estaba comentando que, por ejemplo, a esta pregunta, ¿no? ¿Do you watch TV? ¿Ves televisión? Nosotros en español pues contestamos sí,
o no, ¿verdad? Pero, pues aquí se está viendo la estructura. Yes, I do, no, I don't, yes, he does, no, he doesn't. ¿Sale? Entonces, igual en su actividad integradora, ustedes van a hacer unas preguntas a su roomie y entonces ustedes van a contestar yes he does, no he doesn't, o no, yes she does, no she doesn't. ¿Sale? Para que ustedes no contesten, no contesten yes he does, no sé, yes he does, wake up, ¿sale? Entonces, las preguntas, no, perdón, las respuestas cortas es como si dijéramos en español, sí o no. ¿Sale? Bien. And now we have sometimes you can get confused about yes and if. Pero, ok, mucho cuidado porque a veces, en algunos casos me he encontrado que existe una confusión entre yes e if. What could it be the difference about it? ¿Cuál podría ser la diferencia entre yes e if? ¿Creen que existe una diferencia entre yes e if? Well, don't worry. I'm going to explain what are the difference about yes and if. So. Sí, bueno, casi. Okay, yes es sí, but what is the difference about it? Okay. Answering the question, we are going to add, we are going to use yes. We are going to apply yes. But why not if? ¿Por qué no vamos a usar if? Oh, because if it's a conditional and it's wrong to answer the question. Entonces, if jamás, jamás de los jamases vamos a contestar. Bueno, en algunas preguntas sí se podría contestar if. Solamente cuando son preguntas abiertas. ¿Sí? Pero cuando son preguntas cerradas, como las que acabamos de ver, do they cook chicken? Do you watch TV? Do you go to school? ¿No? For example. Esas son, ok, no te preocupes. Esas son preguntas cerradas, ¿sale? Y como son preguntas cerradas, su respuesta es sí o no. Punto. Entonces, if solamente va a ser un condicional, ¿sale? Para contestar preguntas abiertas. Solamente cuando lleve, por ejemplo, good, ¿no? Que es otro modal verb, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, yes es sí, significa true, o sea que es verdad, ¿no? Y entonces, yes sí es correcto para contestar las preguntas, ¿eh? Todas las preguntas en inglés. All right. And there are another kind of questions. Y no solo existen question yes, no, también tenemos las preguntas que vimos la vez pasada, que son WH question. The structure of the WH question we have
Okay, what are the WH questions? Well, in English, well, it's similar like Spanish, like cuándo, dónde, por qué, cómo, quién, ¿sí? Y entonces en inglés son alrededor como 6. Existen básicamente 6. Son how, why, when, where, who, and what. Okay, what are the structure? Well, in the normal pronouns, we have you with a, WH question plus do plus personal pronoun plus verb plus complement. And in the third person, we have he, she, and it. And in the third person, well, the structure is WH question plus does plus personal pronoun plus verb plus complement. Yeah, and then we have the answer to this question, we are going to follow this way. Personal pronoun plus verb plus complement. Sí, bueno, aquí te estás refiriendo. Me encantaría si tú vienes, pero aquí ya no hay una pregunta como tal. O sea, aquí ya lo estás afirmando. I love you, you come. Aquí ya es afirmación, no es una pregunta como tal. Sí, sí me doy a entender. Ok. Bueno, quizás más adelante o bueno, ya fuera de, si ustedes quieren continuar estudiando inglés, si ustedes tienen esta oportunidad, o no sé si tienen curiosidad, por ejemplo, conocer cuál es un condicional, ustedes van a, bueno, si ustedes, ¿verdad? Si ustedes tienen la oportunidad, pues van a toparse con un, con esta palabra que es good, ¿sí? If y good, ¿vale? Pero, pues bueno, no nos vamos a meter en esto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las WH question? Bueno, en los pronombres normales tenemos where do they study and when does the restaurant open. Entonces, para responder, where do they study, for example, they study in prepa línea. Y para las terceras personas, when does the restaurant open? The restaurants open at 10 a.m. Opens at 10 a.m. Pero si sustituyéramos the restaurant for another personal pronoun, what could it be? ¿Cuál creen que sería otro pronombre personal si sustituyéramos the restaurant? He or she. More or less. Well, the real is it. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que restaurant no es he ni she. Es a thing. ¿No? It's a place, it's a thing. Entonces, recuerden que cuando utilizamos thing or place or animal, it's it. Entonces, when does it opens? It opens at 10 a.m. Okay? All right.
Well, all right. So this is another topic that we saw. Y bueno, ese es otro tema pues, que ya vimos anteriormente, que es connectors for routine. Bueno, adverbs of time or adverbs of sequence. Recuerden que este tema lo vimos anteriormente cuando hablamos sobre cómo dar indicaciones para llegar a un lugar a otro, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, first, then, after that, later, bueno, after that, and finally. Pero en este caso vamos a agregar uno más, que es later. And then we have talking the order of actions, we are going to use connectors that that's belong that's among with the with the verbs and adjectives and give us some time circumstance. ¿Okay? Entonces, para hablar del orden de las acciones, se utilizan palabras conectores, en este caso que son first, etc., junto con los verbos o adjetivos y denotan circunstancias de tiempo. When we talk about our daily routine or our schedule, we are going to include the regularity when we realize it. When we do it, the time that it lasts and the frequency. That's why we are going to add, now we are going to use the different elements that give us currents to the sentence. Entonces, cuando hablamos de las actividades rutinarias o del horario, se incluye la regularidad con las que se realiza, el tiempo que duran y su frecuencia. Para ello, utilicemos los elementos que proporcionan coherencia a las oraciones. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos? Bueno, como day, connector, pronoun, verb, complement, at time. Y aquí tenemos un ejemplo. On Monday, first, I wake up at 6 a.m. Los lunes, primero me despierto a las 6 de la mañana. And then we have day, on Monday, connector, first, pronoun, I, verb, wake up, complement at time, 6 a.m. Entonces tenemos el día, el lunes, conector primero, pronoun yo, verb, levantarse, complement en, y tiempo a las 6 de la mañana. But if we want to express the activity of a whole day, we have to use connector, pronoun, verb, complement, at time. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues tenemos then, after that, and finally. Serían los complementos de un día entero, ¿no? Y entonces tenemos then I take a shower at 6:10 a.m. Luego me baño a las 6:10. And the connector is then, pronoun, I, verb, take, complement, shower, time, at 6:10 a.m. Y luego tenemos after that, I eat breakfast at 7. Después de eso, desayuno a las 7 de la mañana. And the connector is after that, pronoun I, verb eat, complement breakfast, and time at 7 a.m. Y para cerrar, para cerrar la descripción del día tenemos finally, que es finalmente. Finally, I go to work at 7:30. Finalmente voy a trabajar a las 7:30 de la mañana. And the connector is finally, pronoun I, verb go to, complement work, at time at 7:30.
Y bueno, ¿cómo quedaría la descripción usando todos estos elementos? Well, on Monday, first, I wake up at 6 a.m. Then I take a shower at 6:10 a.m. After that, I tidy up my room at 6:30 a.m. Later, I eat breakfast at 7 a.m. Finally, I go to work at 7:30. Entonces, los lunes primero me despierto a las 6 de la mañana. Luego me baño a las 6:10. Después de esto, ordeno mi cuarto a las 6:30. Más tarde desayuno a las 7 y finalmente voy a trabajar a las 7:30. But pay attention here. We are just talking about one day. ¿Sale? En ese ejemplo solamente estamos hablando de un solo día de la semana, que es el lunes. Pero si ustedes en su actividad integradora quieren hablar sobre de lunes a viernes, pues lo pueden hacer, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería de lunes a viernes? From Monday to Friday, I wake up, ¿sale? Bueno, vamos a continuar hablando dentro de 10 minutos. All right, so welcome back again and let's continue. All right, entonces estábamos diciendo que si ustedes van a hablar de un solo día, nada más, por ejemplo, si van a hablar de los lunes, ¿no? On Monday. Pero si ustedes en su actividad integradora, al contestar las preguntas, van a hablar de lunes a viernes, sería from Monday to Friday. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí, en lugar de Monday, sería from Monday to Friday. ¿Sí? Y sería igual from Monday to Friday first, then, after, later, and finally. Alright, y bueno, eso serían cómo describir de un día completo con los conectores, ¿sale? With connectors. Alright. Well, and there are another kind of adverbs. Y también existen otros tipos de adverbios. What are these kind of adverbs? The adverb of frequency. And what are its function? ¿Y cuál es su función? Is to modify the verb. And we are going to use it. And we are going to use it when we want to indicate the frequency that we are going to take an action.
y se usan para indicar la frecuencia con la que se lleva a cabo la acción. But there is only exception when we talk about better to be. Pero existe la excepción cuando se utiliza el verbo to be. Y en ese caso, eh, okay, we are going to place before the verb. And we have subject plus adverb plus verb. But if there is the verb to be, subject plus verb to be plus adverb. Entonces tenemos, se usa para indicar la frecuencia con la que se lleva a cabo la acción. Existe la excepción cuando se utiliza el verbo to be. Y para lo normal se usa sujeto más el adverbio más el verbo. Pero si estamos hablando del verbo to be, sujeto más el verbo to be más el adverbio. And what are the most common adverbs of frequency? Well, we have never, ever, sometimes, occasionally, weekly, usually, every, often, daily, and always. ¿Y para qué vamos a usar every? When we talk about day, week, year, ¿no? Entonces, vamos a usar every cuando hablamos, por ejemplo, cada día, cada año, cada semana, cada mes. And then we have regularly, que es regularmente. And these are some examples. Well, we have, I often study at night. A menudo estudio por la noche. Silvia usually walks to the market. Silvia usualmente camina al mercado. Juan always washes his clothes in the morning. Juan siempre lava su ropa en la mañana. She occasionally calls me. Ella me llama de vez en cuando. But what happens, or what is going on with the verb to be? ¿Y qué pasa con el verbo to be? Well, we have the example. She is always happy. So first is the verb to be, then the adverbs of frequency. No, sorry. Yes, the adverb frequency and the adjective. ¿Sí? Entonces tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia y el adjetivo. O en este caso, el complemento. And then we have another kind of questions. Y ahora tenemos otro tipo de preguntas. Es the simple present asking information question with when at what time. Ok. Tenemos aquí the WH question que es when at what time does. It's a similar sentence. But what could it be the difference between when and what time? Ok, estos dos enunciados son lo mismo. Pero, ¿qué creen que signifique? ¿O cuáles son las diferencias entre when y what time? Well, don't worry. Aunque, ¿cuáles son esos? Así es. Ujú, así es.
Exactamente. Bien, when lo podemos, bueno, when we can use it with weeks, with year, with weekdays, with month, no, or an specific schedule. Entonces, when, que significa cuando, se puede usar, por ejemplo, con años, con meses, con días, o un horario específico. Pero what time sí especifica la hora o el tiempo. For example, what time does he exercise? At 10 o'clock. ¿Vale? Entonces, what time especifica y when igual puede ser una hora o un tiempo específico, pero también se usa para meses, años, días, etc. ¿Vale? Bien, ahora tenemos the simple present asking information question with, when, at what time. Well, in this kind of question, we have adverbs of frequency and WH question. Entonces, en esa pregunta tenemos combinado WH question más el adverbio de frecuencia. And then we have, what time do you usually go to class? And the answer, it could be subject plus frequency adverb plus main verb. Entonces, what time? Okay, sería, for example, I usually go to class, for example, at 5 o'clock. ¿Ah? Entonces, este sería la respuesta. Subject plus frequency adverb plus main verb. Y lo mismo van a hacer en su actividad integradora. Subject, que sería he or she. Frequency adverb, usually, never, etc. And main verb, go, eat, study. ¿No? Entonces, este tipo de preguntas van a usar en su actividad integradora. Incluso aquí tenemos un ejemplo. Bueno, otro ejemplo. Does she exercise regularly? ¿Se ejercita regularmente él o ella? And, well, to finish, while finishing these topics, do you think there is another kind of vocabulary about time? Y ya para terminar los temas, ¿creen que exista otro tipo de vocabulario que se refiera a tiempo? Porque, bueno, tenemos when, what time, adverbs of frequency, adverb of time. Pero hay otro tipo de vocabulario. ¿Creen que exista otro tipo o no? Almost. So, cerca. Pero, well, all right, don't worry. So let's explain. It's the weekdays o days of the week. Y ese tipo de vocabulario es sobre los días de la semana. Well, we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. And then we finish the topics of today.
But do you have any question, any doubts? Bueno, ya terminamos los temas del día de hoy, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta para poder pasar a la actividad integradora? Sí, maestra. Respecto al do y el dos, cuando hacemos preguntas, por ejemplo, does she have, para una respuesta corta debo de decir yes, she has, cambia el have por el Mm, has. no, sigue siendo yes, she does o no, she doesn't. Ok, Sí, sí. y para decir, eh, ¿se puede decir make a homework o siempre es do, do the homework? Siempre, perdón. ¿Puedo utilizar make a homework o es do the homework? Ah, tú. Sí, es tú. Ok, y la última pregunta es en relación a las horas. ¿Hay alguna regla por decir cuando se pone, por ejemplo, 10 o'clock, que se pone el 10 y o'clock? Ajá. Y cuando ponemos el 10, 2.00, AM, o sea, ¿hay alguna regla que debamos de saber o se puede utilizar cualquiera de las dos formas? Cualquiera de las dos formas. Nada más que sea 10 a.m. o 11 a.m. o p.m. Y sí, la otra sería o'clock. Ok, gracias, esas eran mis dudas. Gracias. Ok, estoy para servirles. Bien, entonces, bueno, okay. So, if there isn't any kind of question of thoughts, well, let me explain you quickly the interactive activity. All right. So, what are you going to do in your sixth interactive activity? Well, as I told you, write 10 questions and answer them to know the routine of your possible new room. Entonces, van a escribir 10 preguntas y respuestas para conocer la rutina de su roomie. Well, rules. Y ahora las reglas. Well, how are you going to ask the question? Okay, you have to use he or she, depending about if your roommate is a man or is a woman. Only a pronoun. You have to use does or doesn't, but it depends about the answer. And remember, for it's affirmative, the answer is yes, he, or yes, she does, or yes, he is, or yes, she is. And if it's negative, no, he doesn't, no, she doesn't, no, he isn't, no, she isn't. And of course, you can apply the verb to be with is, only is. And you can apply or ask some close or open questions, and don't use do in your question or even in the answer. Entonces, ¿cómo deben plantear sus preguntas? Usen he or she, dependiendo si su roommate es hombre o mujer, solamente un pronombre. Usen dos o dosen. Recuerden que para afirmativo su respuesta es yes, he, yes, yes, she does. Y para negativo, no, he doesn't, no, she doesn't. Y se puede usar, bueno, pueden usar el verbo to be
solamente is y pueden aplicar preguntas abiertas o cerradas. Ahorita vamos a ver cuál es la pregunta abierta, cuál es la cerrada y no usen do. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos usar do? Porque el ejemplo aquí exactamente lo está requiriendo. What time does he, she have lunch? Does he, she exercise regularly? Entonces, ¿por qué vamos a usar does? Porque se refiere a una tercera persona que es el roommate, ¿no? O roomie. Y pues aquí tienen pues el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, what time does he have lunch? Bueno, en este caso, she. What time does she have lunch? Samantha has lunch time at 7 o'clock. Does she exercise regularly? Yes, she exercises regularly. And then I have my own question and answers. Y bueno, ahora aquí tengo los ejemplos que les proporcionar. Well, we have what time does he eat his breakfast? He eats his breakfast at 9 a.m. Does he like to play basketball? No, he doesn't. Does he smoke? No, he doesn't. What time does he wake up? He wakes up at 7 a.m. Entonces, ¿a qué hora desayuna? Él desayuna a las 9 de la mañana. ¿Le gusta jugar básquetbol? Bueno, ¿le gusta jugar básquet? No. ¿Does he smoke? Bueno, ¿fuma? No. What time does he wake up? ¿A qué hora se despierta? Se despierta a las 7 de la mañana. Ahora tenemos what does he do? Abusadas con esta pregunta, con what does he do. ¿Ustedes también la van a implementar? ¿Por qué en la respuesta utilizamos is? ¿Por qué creen que se utiliza is? Cuando se pregunta what does he do? Porque pregunta lo que él es. Exactamente. Así es, cuando utilizamos what does he do, what do you do, se refiere a que se refiere a qué te dedicas o qué eres de profesión, ¿sí? O qué son de profesión, bueno, dependiendo del programa, ¿no? Entonces, eso se refiere a profesión. ¿Y cómo vamos a contestarlo? In my example, he is a singer. Él es cantante, ¿no? Y aquí también tenemos las preguntas con verb to be. ¿Is he single? Yes, he is. ¿Está soltero? Sí. Where is he from? ¿De dónde es? Es de México. What time does he go to bed? ¿A qué horas se va a dormir? Se duerme a las 12 de la noche. How does he do exercise? ¿Cómo se ejercita? Va al gym. Y does he have any pet? Sí, sí tiene. ¿Vale? Entonces, well, what could it be? A open question and a closed question. ¿Cuál sería, dentro de esas preguntas, cuál sería una pregunta abierta y una pregunta cerrada? Okay, the number one is an open question or is a closed question. What time does he wake up? Es abierta. Y does he smoke? Es cerrada. Así es, exactamente.
Yes, the number 1 is open, the number 2 and 3 close, number 4 open, and the 5 it's close, the number 6 and 10 it's close, and the number 7, 8, 9 it's open, right? Entonces, esa sería la diferencia entre closed question and open question. Well, and then once you have the questions and the answer, you have to write 5 sentences when you're going to explain the routine of your possible roommate. Remember to use first, after, then, later, or finally. ¿Vale? Y ya que tienen, una vez que ya tienen las preguntas y respuestas elaboradas, ahora les toca describir 5 oraciones en las que expliquen la rutina de su posible roomie. Recuerden que tienen que usar first, after, then, later, or finally. Y aquí tenemos. This is my possible new roommate. First, he wakes up at 7 a.m. After that, he eats his breakfast at 9 a.m. Then he goes to work at 12 o'clock and leaves his studio at 3 o'clock. After that, he goes to gym and has his meal at 5 o'clock. Finally, he takes a bath, he feeds his pet and falls asleep at 12 o'clock. Entonces, tenemos primero, él se despierta a las 7 de la mañana. Después de esto, desayuna a las 9. Entonces, se va a trabajar a las 12 y sale de su estudio a las 3 de la tarde. Después de esto, se va al gym y come a las 5 de la tarde. Finalmente, se baña, alimenta a su mascota y se duerme a las 12 de la noche. Well, what is another important element? Okay, don't forget the link of your audio. ¿Qué otro elemento es importante? El enlace de su audio. ¿Vale? Is the same last. Es la misma duración. 1:30 minutes. Okay, 1 minute 30 seconds. ¿Vale? All right. Another thing. Well, what could it be a roomie? ¿Cuál puede ser un roomie? Well, you can describe your own, or a member of your family, you or a friend. You can describe even an imaginary name, no? Or even I don't know, famous. Okay. Bueno, pueden escribir. Ok, ¿cuál puede ser un roomie? Bueno, pueden pensar, por ejemplo, o pueden describir a un miembro de su familia, o a un amigo, o a sus hijos, o a sus esposos, esposas, o o pueden inventar el nombre, ¿no? Ok, ahora sí que ya es su imaginación, o en ese, bueno, en ese caso su creatividad, ¿sale? Entonces, pues bueno, pues eso sería lo que van a hacer en la actividad integradora. Do you have any question, any doubts? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna, profesor. Yo una pregunta, asesora. Buena tarde a todas y a todos. Soy Lupita. Sí.
Ayer en la videosesión con nuestra tutora nos mencionaba la importancia de citar y referenciar para evitar el plagio también en nuestras actividades en inglés. Yo comenté que he estado usando como referencia los recursos de la plataforma y dijo que era importante comentarlo con nuestro asesor virtual para que no tuviéramos dudas ni equivocaciones a ese respecto. ¿Usted pudiera ampliar un poco más la información? Le agradezco mucho. Sí, así es importante que se referencie, bueno, todo lo que, la información que ponen en sus actividades. Sí, ¿por qué? Porque luego, pues a veces hay personas que acuden, por ejemplo, a la inteligencia artificial o bueno, al chat de GP, ¿no? Entonces, pues sí es importante. Entonces, ¿cómo lo van a referenciar ustedes? Pues poniendo su nombre, poniendo, eh, como ponen ustedes los datos de la portada, su nombre, la fecha, por ejemplo, ¿no? El nombre de la actividad, ¿sí? Pero, como les digo, se pueden apoyar en las referencias, bueno, en los recursos de la plataforma, pueden consultarlo ahí, o simplemente que sea idea suya, ¿sale? Entonces, sí es importante que referencien el trabajo. Si va a ser idea suya, pongan solamente su apellido, ¿sale? Y si van a consultar, yo les recomiendo, si van a referenciar, que sea de la plataforma. ¿Sale? De acuerdo. Una compañera mencionaba que si es idea de ella, si ella no está consultando un traductor, si ella está escribiendo en inglés de su propia cosecha, por así decirlo, que cómo puede corroborar que es ella quien lo escribió, que no lo copió de ningún lado, que no lo descargó de ningún lado. Esa era mi duda. Ok. Em, bueno, ok. Dejan consultarlo y ok, déjame investigar y la siguiente sesión bueno, les voy a asesorar más o menos cómo podría ser. ¿Se lee? Le agradezco mucho. Sí. Bien, entonces, ¿nadie más tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, well, so finishing the session, I am going to pass list. Y bueno, pues ya para terminar la sesión, voy a pasar lista. Ah, Matilde, Presente. Jacinto, Presente, teacher. Laura, Gente, Maricela Presente. y Lupita. No te siento pendiente, escribiendo solo, güey. No, habla la parte.
Ok, ¿faltó alguien de que mencionara? No. Bueno. Okay, so we finished for today. Thank you for your attendance. Have a nice weekend and see you until Wednesday. Okay, entonces, pues ya terminamos por hoy. Les deseo que tengan un bonito fin de semana. Gracias por su asistencia y nos vemos el miércoles. Muchas gracias por Eh, Muchas gracias, asesora. thank you. Bye. Gracias, asesora. Bye.